estamos contentos, hermanos, ¿verdad? Porque hoy tenemos fiesta espiritual. Ayer también, hermanos, ¿verdad? Teníamos fiesta material, ¿verdad? Dimos gracias a Dios por pues se casó mi hija, hermano, ¿verdad? Entonces, no todos los días se casan nuestras hijas, ¿verdad? Entonces, hermano, pues ya la pusimos en las manos de Dios, ¿verdad? Se le dio el consejo bíblico, ¿verdad? Esperemos que, pues, ella, hermanos, tome el camino de Dios, ¿verdad? Es lo que le enseñamos desde que, bueno, pues ella sí creció en el Evangelio, ¿no? Yo no crecí en el Evangelio, ¿verdad? Yo era de la iglesia tradicional, ¿verdad? Pero conocí a Cristo, hermanos, y aquí estamos, hermanos. Entonces, tuvo muy rico el asado, ¿verdad? Se lo perdieron, pero bueno, no, ya no hubo asado, pero trajimos sopa, pero también está bien rica, hermanos, la sopa, ¿verdad? Entonces, para que no se vayan a ir, para que la prueben, para que veamos lo que vamos a tener de alimentos el día de hoy. Pero, hermanos, ¿verdad? Primero es el alimento que espiritual. Mire, vamos a abrir la Biblia en Santiago 1:26. Ahí es donde vamos a meditar en esta mañana, en Santiago 1:26. Dice así la palabra de Dios. Ahí está en la pantalla también, hermanos. Fíjense bien lo que dice la Biblia. Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es ¿qué? Es vana. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha ¿de quién? Del mundo, hermano. Miren, en una ocasión escuché a un hermano decir que la iglesia de Cristo no es una religión. Pero aquí, ¿qué acabamos de leer? Está hablando un escritor inspirado. Santiago dice que, escribiéndole a los hermanos, les dice que ellos deben ser parte de la religión, ¿verdad? Pero, hermano, no cualquier religión, sino de la religión, ¿cómo dice ahí? De la religión pura y sin mácula, ¿verdad? Mácula es mancha, o sea, que no tengamos mancha, hermano, no tengamos pecado. La religión pura y sin mácula delante de Dios, pues dice es esta, ¿verdad? Entonces, y es que la raíz original, hermanos, de la palabra religión se deriva del verbo religare, que quiere decir volver a ligar o atar fuertemente, haciendo referencia, hermanos, al vínculo o a la unión que se establece entre el ser humano y lo divino. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando se escucha la palabra religión, hermanos, ¿verdad? Esa palabra quiere decir, tú andas allá, alejado, no te acuerdas de Dios, pero viene Cristo y, hermano, y viene a nuestra vida y nos está ligando otra vez ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Esa es religión, hermanos, de que nos volvamos a unir, que estemos cerca de Dios, ¿verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, hay muchas religiones, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento es donde vamos a encontrar la religión verdadera. ¿Sí, hermanos? Ahí va otra vez. Grábenselo en su mente. Hoy en día hay muchas religiones, pero en el Nuevo Testamento es donde vamos a encontrar la religión ¿qué? Verdadera. Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia que Cristo ¿qué? Estableció? ¿Verdad? No es mi iglesia. ¿A quién le pertenece, hermanos? A Cristo. ¿Verdad? Hermanos, pero cada uno de nosotros debemos de tener cuidado porque podemos caer en la categoría de una religión falsa. ¿Verdad? Si aquí hacemos las cosas del mundo, hermanos, si practicamos cosas no buenas, pues vamos a hacer que de la religión que no es la religión verdadera, ¿verdad? Entonces,
hermanos, dice Santiago que para ser parte de la religión verdadera tenemos que hacer dos cosas. Vean, ¿cuál es la número uno? Visitar a los desamparados, ¿verdad? Entonces, y guardarse sin mancha ¿de qué? Del mundo. O sea, hermanos, ¿qué es guardarse sin mancha del mundo? Pues no practicar las cosas de la carne, los deseos de la carne, que dice Gálatas, ¿cuáles son? Que es mentira, lascivia, fornicación, adulterio, hechicerías, pues todo eso, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos y empezamos a practicar algunas cosas de esas, pues ya dejamos de ser la religión. O sea, la iglesia somos nosotros, hermanos, la religión somos nosotros. Dejamos de ser la religión verdadera. Entonces, hermanos, pero no obstante, en esta ocasión, yo no les voy a hablar de cómo se manifiesta la verdadera religión, sino les voy a hablar de cómo se manifiesta la falsa religiosidad de la gente. ¿Verdad? Sí, hermano, ese va a ser nuestro tema. ¿Cómo se manifiesta la falsa religiosidad de la gente? ¿Verdad? Y una de las primeras cosas que nos dice la Biblia, hermanos, es lo que dice Primera de Timoteo 4:1, hermanos. Fíjense lo que dice la Escritura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Fíjense, hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué? ¿Verdad que si hay una religión que prohíbe casarse, hermanos? ¿Verdad? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido de la verdad. También hay religiones que prohíben alimentos. ¿Verdad? Por ejemplo, los mormones, ¿verdad? Prohíben tomar café. ¿Verdad? La iglesia tradicional prohíbe que comas carne. ¿Verdad? Entonces, fíjense, hermano. Entonces, ¿cómo se manifiesta la falsa religiosidad de la gente, hermanos? Bueno, de acuerdo a lo que dice el versículo, hermanos, se manifiesta cuando no predicamos la sana doctrina. ¿Sí, hermanos? Pregunta Alonso, ¿cuál viene siendo la sana doctrina? Amén, sí, hermano. La respuesta es la que dejó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque nosotros ya no somos mosaicos, ¿verdad? Ya no practicamos lo de allá del Antiguo Testamento, sacrificios de animales, incienso y todo eso, ¿verdad? ¿Quién nos trajo a nosotros para que hiciéramos lo que deberíamos de hacer? Pues el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él trajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿El Nuevo Testamento dónde está? Desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, esa viene siendo la sana doctrina, la que trajo el Señor Jesucristo por medio, bueno, y también la del Espíritu Santo y de los apóstoles, hermanos, que nos dejaron en el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando nosotros enseñamos doctrinas humanas, en lugar de las divinas, nos convertimos en falsos religiosos. ¿Sí, hermano? O sea, por eso yo debo de tener cuidado de lo que estoy enseñando aquí. ¿Sí, hermano? Entonces, hermano, cuando no enseñamos la verdad, hermanos, nos convertimos en falsos religiosos. Y, hermano, y si enseñamos la mentira y no la verdad, ¿saben qué es lo que estamos haciendo? Estamos enseñando doctrinas de demonios. Aquí lo acabamos de leer, ¿verdad que sí? O sea, ya no estoy escuchando a Dios, ya estoy escuchando ¿a quién? Al diablo, hermanos. Cámbiale, está bien aburrido ahí la iglesia. Ponle esto para que se anime. ¿Verdad? Pero si yo le pongo cosas que no está de acuerdo Dios, hermanos, ¿verdad? Pues
entonces va a haber problemas. Vea, por decir, mire, en los tiempos de los apóstoles, o sea, esto no es algo nuevo. En los tiempos de los apóstoles ya había falsa doctrina. ¿Verdad? Estaban circulando falsas doctrinas. Miren, por ejemplo, les voy a mencionar unas de ahí del norte, que se mencionan ahí. Miren, estaban practicando el bautismo por los muertos. Ahí usted lo puede leer en la carta a los Corintios. ¿Saben qué más estaban haciendo algunos? Estaban adorando a los ángeles. Miren, también estaba la doctrina del judaísmo legalista. ¿Verdad? O sea que en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad?, estaban practicando el evangelio, pero también todavía seguían aferrados con la ley mosaica, ¿verdad? Y estaban circuncidando, ¿verdad? Entonces estaban revolviendo las cosas, ¿verdad? Y porque ese viene siendo el judaísmo legalista. ¿Se acuerdan que decía el Señor Jesucristo? ¿Verdad? Porque ustedes, les decía a los fariseos, ustedes atan cargas que ustedes mismos no pueden ni qué, ni sobrellevar. Es más, se estaba practicando la doctrina del ascetismo, del gnosticismo, entre otras muchas más. ¿Verdad? Y hoy en día no es algo diferente, hermanos. ¿Verdad? Hoy en día, lamentablemente, muchas religiones sostienen sus creencias en base a tradiciones de invenciones humanas y no conforme a la escritura. Miren, por ejemplo, hoy en día les voy a decir algunas religiones, algunas doctrinas, ¿verdad?, falsas que se están practicando. Miren, están practicando el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? O sea, ya no predicas a Cristo, ¿verdad? No predicas de que a través de su sacrificio la gente, hermanos, puede recibir el perdón de pecados. ¿Verdad? ¿Qué es lo que predican? Venga y reciba, ¿verdad?, su bendición. ¿Verdad? Deje uno de 500 y Dios se lo va a multiplicar. Y Dios lo va a bendecir. ¿Verdad? Y hermanos, ya nomás hablan del dinero. ¿Verdad? Ese es el evangelio de la prosperidad. Y ahí van. Ay, no, pues es que yo quiero también que Dios me haga rico. ¿Verdad? Y van ahí y pues ellos piensan, ¿verdad?, que pues dándole a Dios, ¿verdad?, por eso decía el padre Cotas, ¿verdad?, Dios no necesita tu dinero, ¿verdad? Y si es cierto, hermanos, no, tiene razón ahí el padre Cotas, pues Dios no necesita el dinero, ¿verdad? Por eso yo cuando les digo de la ofrenda, hermanos, yo les digo, Dios no necesita el dinero, pero Dios usa ese dinero para llevar a cabo su obra. ¿Sí, hermano? Entonces, miren, tenemos también la adoración de los santos, ¿verdad que sí? A las imágenes, a los monos de yeso. ¿Verdad? Tenemos la doctrina del purgatorio. ¿Cuál es la doctrina del purgatorio? Esa sí, anda, pues por eso a muchos les gusta esa doctrina, hermanos. Sí, Alonso. ¿Verdad? Porque, hermanos, pues qué padre, ¿verdad? Todos se van a ir al cielo, o sea, esa es la doctrina, todos se van a ir al cielo. ¿Verdad? Y si tú fuiste homicida, ¿verdad?, pues ya te fuiste al purgatorio y tu castigo es grande, ¿verdad? Porque ahí en el purgatorio hay castigos desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Verdad? De acuerdo a tu pecado, pues es lo que vas a sufrir. ¿Verdad? Pero y ahí estás purgando tus pecados. ¿Verdad? Entonces ya cuando termines de pagar tus pecados, pues, ¿verdad?, ahí va a estar, bueno, es la doctrina de ellos, hermanos, va a estar el castigo, el sufrimiento, y ya cuando termines de pagar, pues vas a salir así, de ahí, pues y ya te vas al cielo. ¿Verdad? O te hacen unos padres nuestros y unos rosarios, y ya de ahí por eso vas a salir más pronto. ¿Verdad? Esa es la doctrina del purgatorio, hermanos. Entonces, también está la doctrina, hermano, hoy en día de la hipergracia. ¿Cuál es esa? O sea, que puedes pecar lo que quieras, al fin y al cabo Dios te va a perdonar. ¿Verdad? Sí, hermano, eso es lo que dice, bueno, es la doctrina de Juan Calvino. Una vez salvo, eres siempre que salvo. Pero es mentira, hermano. Porque hermanos, si nuestra vida, hermano, no permanece cerca de Dios,
pues nos vamos a perder, nos vamos a condenar. Hermano, tenemos también la doctrina del pentecostalismo. Vean, a gente que le gusta el disparate y el emocionalismo. Sí, hermano, le empieza la temblorina. ¿Verdad? Y luego hasta ahí uno le sopla y le está soplando ahí. Se la pasa soplando. ¿Verdad? El pastor se la pasa soplando. Y hermano, pero ¿qué enseñanza tiene eso, hermanos? ¿Verdad? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Verdad que sí? Dice el apóstol Pablo que a Dios debemos de guardar respeto, hermanos, debemos de guardar temor. ¿Verdad? Entonces, y hermano, y la lista es interminable. Yo puedo aquí hablarles de un montón, hermano, todos tienen hay montones de religiones y cada quien cree en lo que... Pero no son doctrinas de Dios, hermanos, son doctrinas que humanas. ¿Verdad? Entonces, esta gente no se conforma con escuchar y practicar las Sagradas Escrituras. Muchas religiones están engañando a la gente con mentiras disfrazadas de verdad. Y es que esa es la estrategia del diablo, hermanos. El Señor Jesucristo dijo allá en Juan 8:44, hablándoles porque también había falsos religiosos. ¿Sí? ¿Saben qué les dijo el Señor, hermanos, a los falsos religiosos? Fíjense lo que les dijo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida ¿desde cuándo? Desde allá, desde Génesis, desde el principio. Y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de qué, hermanos? De mentira. O sea que, hermanos, si yo aquí enseño la mentira, ¿qué va a pasar? Hermano José, ¿qué va a pasar si yo le enseño la mentira? ¿Quién va a ser mi padre? Pues el diablo. ¿Y el diablo para dónde va? ¿Verdad? Pues yo también me voy a ir con ellos, con el diablo, hermano. Entonces, hermanos, si queremos ser hijos de Dios, tenemos la responsabilidad que es defender la verdad. En otras palabras, la sana doctrina. ¿Sí, hermanos? Hermano, dice 1 Timoteo 4:16. Fíjense lo que dice, ahí estamos, miren. 1 Timoteo 4:16, ahí más adelantito, miren. Dice, ten cuidado de ti mismo y de qué. Entonces, ¿importa o no importa la doctrina? ¿Verdad? Pero fíjense, hermano, primero tengo que cuidarme yo. ¿Verdad? Porque si yo no me cuido, pues me voy a torcer. ¿Verdad? Y si yo me tuerzo, pues voy a torcer a los demás. ¿Verdad? Por eso le decía Pablo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. Bueno, primero de ti mismo de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, fíjense qué va a suceder. Hermano, es importante. ¿Verdad? Te salvarás a ti mismo. Y ahí está, miren, y a los que te oyeren. Entonces, ¿cómo se manifiesta, hermanos, pues, la falsa religión? Bueno, ya dijimos, cuando no se enseña la verdad. Sí, hermanos, pero no solamente cuando se hace eso. ¿Saben cómo también se manifiesta la falsa religiosidad de la gente? Se manifiesta cuando no se demuestra una vida práctica, hermanos. Miren qué dice Mateo 23, versículo 2. Mateo 23, versículo 2. Mira, dice, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quién? Los escribas y los fariseos. ¿Verdad? O sea, se ponen a... ¿Qué quiere decir eso? También iban a un edificio, hermanos, y empezaban a hablar. ¿Verdad? Y pues sí decían cosas buenas. Miren, por eso dice el Señor, así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen.
Hermano, es que sí es cierto, ahí, ¿saben qué se enseñaba? Se enseñaba la palabra de Dios. Se enseñaba, ¿qué, hermano Ulises? El Torah. ¿Verdad? Se enseñaba la palabra de Dios. Y hermano, la palabra de Dios era buena. Pero ¿saben qué es cuál era el problema? Pues que no hacían, no ponían en práctica lo que Dios les decía. Dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice, antes hacen todas estas obras para ser vistos ¿de qué? De los hombres. ¿Verdad? Pues ensanchan, bueno, sus filacterías. Bueno, hasta ahí, hermano. Pero fíjense, dice, hermanos, que ellos también empezaron a torcer la palabra de Dios. ¿Y saben por qué la torcieron? Porque le ponían cosas de más. O sea, ya la palabra de Dios no era sencilla, ya la palabra de Dios era una carga. ¿Sí, hermano? Entonces, pregunta, hermanos, ¿quiénes eran los fariseos? Era un partido entre los judíos que ponían mucha énfasis sobre la observancia de ritos y ceremonias. ¿Sí te acuerdas, Alonso? Vea que le dijeron, le criticaron al Señor. A ver, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Nomás andaban criticándolo. Vea, pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente común. Sí es cierto, creían ellos en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Eso sí lo creemos nosotros también, ahí estaban bien. Y en la existencia de ángeles y espíritus, también ahí estaban bien, hermano. Pero pues estaban haciendo algo que no estaba correcto. Entonces, hermano, ¿cuáles eran las características que tenían los fariseos? Pues tenían muchas. ¿Saben cuál eran lo que... Porque ellos hablaban, hermanos, ¿verdad? Pero no vivían con el ejemplo, ¿verdad? Porque ¿saben qué es lo que hacían? Eran legalistas. Sí, hermano Javier, ¿quién viene siendo un legalista? Hermano Doración, ayúdele. ¿Quién era un legalista? Que le habla la verdad y te da la contra. Bueno, más o menos. Hermano, mire, un legalista es lo que pone leyes donde no hay leyes, ¿verdad? Es como, por ejemplo, aquí yo pusiera una ley, hermanos. Ahora todos los domingos van a tener que venir vestidos de blanco, así como yo, miren. Porque el blanco es la santidad, ¿verdad? Entonces estoy poniendo una ley donde no hay qué, hermanos, donde no hay ley, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice que tengamos que vestirnos de tal manera, ¿sí, hermanos? Bueno, sí dice que habla que nos vistamos con qué, decentemente, ¿verdad? Y con pudor, ¿verdad que sí? Es lo que dice la Biblia, hermanos, pero no dice que te vistas de blanco. Entonces, y así eran los fariseos. Eran hipócritas, hermanos, ceremonialistas y acusadores. ¿Sí, hermanos? ¿Se acuerdan cuando llevaron a la mujer que fue hallada en qué? En adulterio. ¿Sí se acuerdan? Ahí fue, la llevaron. ¿Por qué no se llevaron al hombre también? Nada más se llevaron a la mujer. ¿Sí, hermanos? Y la están acusando y la están señalando y ya la iban a matar, la iban a apedrear. Pero, hermanos, se la llevaron al Señor porque si decía una cosa y no decía otra, pues a ver qué iba a hacer. Hermanos, es que háganse cuenta que lo pusieron al Señor entre la espada y la pared. Pero cuando les dijo, el que esté, ¿qué? Libre de pecado, arroje, ¿qué? Pues nadie, hermano, pero ¿saben por qué sintieron? Hermanos, es que ahí estaba el Señor, la presencia de Dios ahí estaba. Y hermanos, y ellos sintieron en sus vidas que estaba sucia. Y dicen que todos soltaron las piedras y se fueron, ¿verdad?
pero ahí andaban de acusadores. Eran egoístas, hermanos, puritanos, vanagloriosos, montoneros y sanguinarios. Una de las características, hermanos, que me llama la atención es la que acabamos de leer, que decían, pero no que no hacían. Y esta es una manifestación más de la falsa religión, hermanos. Entonces, déjenme decirle que en la actualidad, hermanos, podemos saber fariseos modernos. ¿Sí, hermanos? Son aquellos que solo dicen, pero no hacen. ¿Sí, hermano? Y sí, cierto. Ha pasado que está ahí un hermano pintando en la pared y está otro ahí sentadote. Hermano, así no. ¿Verdad? Así píntale. El color está muy feo y no ayuda. ¿Sí se fijan, hermanos? Entonces, hermano, me puse, fíjense, a contar cuántos sermones se nos predican al año, nada más contando los miércoles y los domingos. ¿Y saben cuántos son, hermanos? ¿Cuántos temas escuchamos? Son 208, hermanos. Pero lo más importante de esos sermones, hermanos, la pregunta es, ¿cuánto estamos practicando? De todo eso que escuchamos, ¿cuánto practicamos? A veces no practicamos ni uno. Qué triste, hermanos. Entonces pregunta, ¿cuántos planes y propósitos se han planeado y por no ponerlos en práctica se han quedado truncados? ¿Sí, hermano? ¿Cuántos no hemos puesto en práctica el mandamiento de amar? Hermano, dice Santiago 1:22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándonos a vosotros mismos. Bueno, por ahí hay un cantante que se llama Arjona, escribió una canción. ¿Sí la han escuchado? Miren, la canción dice, ¿de qué te sirve, hermano, estar leyendo la Biblia todo el día? Lo que está escrito ahí se resume en amor. Vamos, ve, ¿qué? Practícalo. O sea, hermano, en otras palabras, hermano, bueno, como cristianos, no, lo que yo les estoy diciendo no es que dejemos de estudiar, hermanos. Tenemos que venir, miren, aquí estamos. ¿Para qué venimos? Pues venimos para leerla y para alimentar nuestra vida. Vean, pero lo que está diciendo este cantante, hermanos, es que, hermanos, muchos no están practicando lo que ahí dice, ¿verdad? Entonces, hay que poner las cosas a la obra. Entonces, ya sabemos que el mandamiento del Señor en Juan 5:39, hermanos, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de qué? De mí, hermanos. Pero, hermano, lo que está diciendo el cantante en esta canción es que dejemos un cristianismo de apariencia. Vea, y tomemos un cristianismo práctico. Entonces, la Escritura nos enseña allá en Juan, en Hechos 1:1, hermanos. ¿Saben qué es lo que dice ahí Hechos 1:1, hermanos? Dice que el Señor primero hacía y luego después ¿de qué? Y después decía. Entonces, hay otro dicho que dice, hermanos, las acciones son más sinceras que las palabras. Una pregunta, hermanos. Cuando nos llegue la hora de la muerte, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Verdad que sí, hermanos? Miren, cada quien tiene una percepción de cada uno. Ustedes tienen una percepción mía, ¿verdad? No, pues el hermano es así, así, así. Y yo también tengo una percepción de ustedes. Y esa percepción es en base a ¿qué? Pues a lo que ustedes hacen y cómo se comportan. ¿Verdad que sí? Hermano, ¿cómo queremos ser recordados? Si yo me muero, ¿cómo quisiera ser recordado? ¿Como un cristiano trabajador o como un cristiano holgazán? ¿Cuál va a ser nuestro epitafio, hermanos? ¿Qué es un epitafio, hermano Ulises? ¿Qué es un epitafio? El epitafio es lo que, si vamos allá al panteón, en las tumbas tienen una frase.
¿verdad? Este era mi hijo más amado, ¿verdad? Que siempre estaba cerca de mí, o no sé, ¿verdad? Pero ¿cuál que queremos que sea nuestro epitafio? A lo mejor no vamos a escribir nada de nosotros, ¿verdad? Pero ahí va a haber un epitafio simbólico, ¿no? Aunque no esté, no lo miremos, ¿verdad? Va a haber un epitafio de nuestra vida, ¿verdad? Y Dios lo sabe. ¿Será que dirá de alguno de nosotros, aquí descansa el cuerpo de un cristiano que a partir de mañana iba a hacer algo? ¿Será acaso ese nuestro epitafio, no? Entonces, esperemos que no, hermanos. Pero miren, no solamente la falsa religión se manifiesta enseñando la mentira. No solamente se manifiesta no poniendo en práctica una vida piadosa, sino que también, hermanos, se manifiesta cuando no se demuestra un amor verdadero hacia el prójimo. Miren, ¿qué dice 1 Juan 3:16, hermano? Primera carta de Juan 3. No esperemos conocer el amor, que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Ajá. Dice también hasta el 17. Ajá. Hijitos míos, no amemos de qué, de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Verdad que sí, hermano? Fíjense, ¿de qué está hablando el apóstol? Bueno, pues de hecho era el apóstol de qué, del amor. Hermano, yo creo de este texto sacaron la frase que dice, vean, no sé si la han escuchado, que dice, de lengua me como 10 tacos. ¿Verdad? ¿Sí la han escuchado? ¿Y qué quiere decir esa frase? Que a veces nos llenamos la boca de que somos cristianos, pero no practicamos el amor. ¿Verdad que sí? Es lo que está diciendo ahí, hermano. Y es más lo que acabamos de leer, hermano, porque también sucedía allá. Entonces, hermano, si nosotros amamos a las almas, vamos a manifestar una preocupación por salvarlas. Hermano, nosotros le estábamos dando el estudio a la señora, a una que conoció a nuestra hermana Pilar y tuvo bien. Hermano, pero como siempre, los afanes de qué? De la vida. ¿Y ustedes creen que no? A mí no me da tristeza, hermanos, que la gente rechace su palabra. Porque ya nomás llegamos al plan de salvación, hermanos. Y hermano, es que cuando llega un momento que tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Como que no sabemos ni qué hacer, o que no nos queremos comprometer y ya no hacemos nada, o nos zafamos, ¿sí? Porque ¿cuál era el plan de salvación? Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse. Y luego le decía a la señora, mire, usted va aquí, ya nada más le falta arrepentirse y bautizarse. Y pues ya para la próxima reunión, pues ya no, pues digo que no quisiera, ¿verdad? Sino que pues puso una excusa de que iba a estar ocupada. Pero hermano, aquí dice la escritura que debemos de preocuparnos por las almas, debemos de amarlas. No, hermanos, ¿no les da tristeza que la gente se vaya a ir ¿a dónde va? Si está en pecado, ¿a dónde va? Pues sí, hermano. A mí me da tristeza que mis familiares y mis hijas, si no quieren buscar a Dios, hermanos, también vayan para allá. ¿Verdad? Pero bueno, pues, hermano, pero cada quien tiene su decisión. Y ahora mi hija que se casó, pues ella ya es mayor de edad. No voy a ir con una pistola, ¡ándale! ¿Verdad? Y traerla acá a la reunión. ¿Verdad? Porque eso, hermano, porque aparte Dios no lo va a querer. Dios, ¿cómo quiere las cosas, hermanos? Que sean, ¿saben cómo quieren Dios las cosas, hermanos? Si vamos a hacer algo. Sí. O sea, hermano, cuando alguien viene a la iglesia, es porque ama a Cristo. Si hacemos algo para lo que sea, es con amor, hermanos. ¿Verdad? Ese debe ser lo que nos debe de motivar.
Entonces, hermano, pero fíjense, qué triste, ¿verdad? Que no, a veces no tengamos ese amor hacia nuestro prójimo. Hermano, ¿saben cuándo no tenemos amor? Cuando ni siquiera algunos ni asisten a las reuniones. Ay, no tengo ganas. Y se queda acostado. O nos quedamos, ¿verdad? Entonces, hermano, a veces hay hermanos que tienen necesidad y nos comportamos como si no estuviera pasando nada. Vivimos, ¿saben qué? Esa frase también la llegaron a decir, hermano, aquí en México. Vivimos en el país que no pasa nada. Vean, porque en la tele pasaban puras cosas buenas y acá en los narcos estaban mate y mate, ¿verdad? Y ellos hacían como que si no pasara nada. ¿No se acuerdan? Entonces, tanto es así que nos hemos vuelto fríos y calculadores y rehuimos a nuestras responsabilidades, hermanos. A veces nuestra conciencia está cauterizada. ¿Qué es tener la conciencia cauterizada? Vean, hermano, cuando ya, por eso los que trabajan en la albañilería, bueno, aquí está el hermano Donación, se les hace un callo, hermanos, aquí en las manos, y ya llega un momento que no siente nada, hermanos, es porque está bien duro vean, porque de tanto golpe, y ya no siente nada, pues así a veces, así estamos nosotros, ya no sentimos nada. Vean, ya va llegando el domingo y ay, no siento nada. Vean, entonces ya no sentimos el amor de Dios, hermanos, y a veces por eso no hacemos caso del dolor humano, hermanos. Para el Señor Jesús, hermanos, cada persona era muy importante, dice Marcos 6:34, hermanos, fíjense, vamos a leerlo. Marcos 6:34. Piensa lo que decía el Señor Jesucristo, hermanos. Dice que el Señor Jesús salió, hermanos, y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, ¿y saben qué más adelante, hermanos? ¿Saben qué hizo el Señor? Les alimentó también. ¿Se fijan? El Señor proveyó alimento espiritual y alimento material. Entonces podemos recordar algunos momentos que el Señor trató a la gente para brindarle su amor y cuidado, hermanos. Miren, en una ocasión alimentó a 5,000 almas y en otra alimentó a 4,000 almas. También, hermano, el Señor recibió a los niños, ¿sí se acuerdan? Vean, y ¿qué decían los apóstoles? No molesten al maestro, váyanse para allá. ¿Y qué les dijo el Señor? Dejad los niños venir aquí, porque de los tales es el reino de los cielos. Consoló y corrigió a la samaritana, hermanos. Sanó a muchos leprosos, paralíticos, ciegos y mancos. En fin, hermanos, llenó el mundo de luz que estaba en tinieblas. Entonces, como cristianos también lo que debemos de hacer, hermanos, es lo que dice el Señor allá en Juan 13:34, hermanos. Miren qué dice Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado también. Dice que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvieres el amor los unos por los otros. ¿Sí, hermanos? Pero a veces, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? En lugar de que hagamos algo por el prójimo, pues solo hacemos algo por el próximo. ¿Saben cuál es mi próximo? Vean, pues los que me aman. ¿Sí, hermano? ¿Cuáles son los que me aman? Pues mi esposa y mis hijas. ¿Y el prójimo qué hago? Entonces, hermano, el amor es para todos. Decimos
primero mis dientes y después de qué? Mis parientes. Entonces, hermano, hemos caído en el egocentrismo. Vean, primero yo, después yo y al último yo. Entonces, en el Teletón, hermano, ya mero viene, ¿verdad? Hay una frase que dice que amar es ayudar. Y luego también hasta te dice, no te toques nada más el corazón, tócate también el bolsillo, ¿verdad? Para que ayudes a los necesitados. Entonces, hermanos, recordemos que debemos de amar así como amaba el Señor Jesucristo, los cristianos. Hermano, pero continuando con este tema de la falsa religión, ya dijimos que se manifiesta cuando no enseñamos la verdad, cuando no practicamos lo que Dios nos manda, cuando no amamos como deberíamos de amar. Pero también, hermano, la Biblia nos enseña que se manifiesta cuando no hay una vida transformada y regenerada. ¿Sí, hermano? ¿Cuándo se manifiesta la falsa religión? Cuando no hay una vida transformada y regenerada. ¿Dónde lo dice? Miren, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. Fíjense a ver qué dice. Fíjense, hermano, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? ¿Quiénes no van a entrar al cielo? ¿Quiénes no van a entrar al cielo, hermanos? Miren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. ¿Y qué eran los cristianos de la ciudad de Corinto? ¿Qué eran ellos? Pues eran eso. Dice, y esto erais algunos, mas ya veis que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermano, lo que dice ahí es que algunos de los creyentes de la ciudad de Corinto todavía, es que miren, unos ya habían sido transformados, pero otros todavía estaban, ¿qué? Batallando. Algunos todavía no habían sido transformados de manera completa, ¿verdad? Hermano, recordemos que, miren, la regeneración es un proceso. ¿Sí, hermanos? Algunos solo comienzan el proceso, otros se quedan a medio camino, otros sí terminan ese cambio en su vida, ¿verdad? Llegan a ser como lo dice el apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva que ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Pues las que mencionó aquí. Aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermano, en la enseñanza bíblica podemos recordar el ejemplo de algunos cristianos que inclusive algunos no fueron transformados, hermanos. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿quiénes no fueron? ¿Sí se acuerdan de algunos que no fueron transformados? Bueno, sí, Bar Jesús. ¿Verdad? Hermano, se bautizó porque quería recibir el poder que tenían los apóstoles. ¿Sí se acuerdan? Anda, pero le dieron el apóstol Pedro le dio una reprendida bien fuerte, ¿verdad? No, es al apóstol Pablo, ¿verdad? Hasta que le dijo que lo miraba y él de amargura, ¿verdad? Entonces, hermano, pero miren, ¿se acuerdan de Judas? El cual era codicioso, hipócrita, traicionero y deshonesto. Hermano, y no cambió. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Bueno, pues lo acabamos de ver el miércoles pasado, hermanos. Los cuales eran presunciosos y engañadores. ¿Se acuerdan de Demas? Hermano, dice el apóstol Pablo bien triste. Demas se fue y me abandonó. Y se fue amando más este mundo.
¿Sí ves? Pablo estaba triste, hermano. Entonces, y hoy así en día hay muchos que siguen cayendo, ¿verdad? Que no hay, hermano, no son transformados. No dejamos que Cristo moldee nuestra vida, ¿verdad? Porque no tomamos, ¿saben por qué pasa eso, hermanos? Porque no tomamos las cosas con seriedad. Hermano, muchos están jugando a la iglesita, ¿sí? Hermano, ¿por qué ustedes no miran a los testigos de Jehová? ¿Por qué le echan a veces más ganas que algunos de nosotros? Sí es cierto, sí es cierto, hermanos. Allá o sea, es como te dan como que subes escalones, ¿verdad? Haces esto y subes un escalón, ¿verdad? ¿Verdad? Y, pues miras allá, todos están bien bonitos, andan bien, vestidos y con corbata. Ay, no, se miran bien bonitos, yo también quiero ser como ellos. ¿Sí, hermano? Pero, hermano, ahí andan, predicando. Entonces, hermano, no seamos así, tomemos las cosas en serio. Entonces, hagamos una lista de los que se han bautizado, hermanos, y ya no están aquí. ¿Saben por qué ya no siguieron? Pues por lo que hemos estado diciendo. No quisieron transformar su vida. No quisieron seguir regenerando. Ya, quisieron vivir en la flojera ya, en su vida pagana. Entonces, hermanos, les ganó la carne, les ganó el diablo, hermanos. Entonces, mi deseo es que los que estamos aquí presentes, pues no caigamos, hermanos, sino sigamos adelante. Luchemos por un cambio en nuestra vida. Es decir, hermanos, que no seamos hipócritas, dos caras. Que no demostremos una apariencia de piedad. Entonces, hermanos, ¿saben qué pasa cuando somos doble cara? Pues el nombre de Dios es blasfemado, dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Dice Pablo en Romanos 2:21, dice, tú pues que enseñas a otro que no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras, tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Dice el versículo 24 de Romanos 2, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y si es cierto, hermanos, ¿saben qué también qué decía también Arjona en su canción? ¿Verdad? ¿Saben qué es lo que decía? Decía en su canción, en mi barrio la más religiosa era doña Carlota, iba a misa todos los días. Anda, pero cuando iba pasando ahí por donde estaba jugando con la pelota el niño, dice, me ponchó 100 pelotas, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cuántos religiosos están adorando a Dios en las iglesias y al salir de aquí son puros demonios? Bueno, pues es lo que miraba Arjona, hermanos. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto, hermanos? Que debemos de transformar nuestra vida. No podemos estar 6 días con el diablo y un día con Dios, ¿verdad? O somos o no somos, dijo el Señor allá en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno, menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, hermanos, ¿verdad que, hermanos, hoy en día sí se manifiesta la falsa religiosidad? Sí lo han visto. Yo a veces, porque yo también visité las denominaciones, hermano. Ya me andaba siendo testigo de Jehová, ¿verdad? Y uno se da cuenta de todas esas cosas, hermanos. Entonces, en resumen, hermanos, la falsa religión se enfoca en las apariencias, en la manipulación, el egoísmo espiritual y el cumplimiento ciego de normas humanas, en contraste con la religión verdadera que se basa en la transformación interna del corazón, el amor genuino, la justicia social y una conexión honesta con Dios y el prójimo. Hermano, el Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18,
Le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Y sobre esta roca, ¿cuál roca? Pues Cristo, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, fíjense, el Señor ahí estableció la religión verdadera. ¿Cuál es la religión verdadera? Pues su iglesia. Entonces pregunta, ¿le gustaría ser parte de esta religión verdadera que estableció el Señor Jesucristo, que es su iglesia? Si es así, usted puede nacer de nuevo por medio de obedecer el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose en la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y así obtener el boleto, hermanos, ¿verdad? Para la vida eterna. ¿Sí o no? Él dijo, ¿qué dijo el Señor? Ir por todo el mundo y predicar ¿qué? El Evangelio. Ahí está el boleto. A toda criatura, el que creyere ¿qué? El Evangelio y fuere bautizado, ¿qué va a suceder? Pues serás salvo, vas a tener tu boleto para la vida eterna. Mas el que no creyere, pues será condenado, hermano. Entonces, y nosotros como cristianos, hermanos, pues hay que seguir caminando, hay que seguir fieles al Señor hasta que Cristo venga. O si no, y si no viene, hermano, pues hay que ser fieles hasta que se nos acabe la vida. Dios le bendiga.